Bueno, en esta segunda parte de la reunión vamos a recordar a un gran personaje histórico que aparece en Grecia a fines del siglo VI a.C., que es donde todos los autores están de acuerdo que se inicia el Kali Yuga, la Edad de Hierro, aproximadamente en el siglo VI a.C., que es donde en todas las culturas iniciáticas aparecen los grandes reformadores, los individuos que intentan reformular al sujeto para que el sí mismo se sostenga en su propio eje, ya que con el inicio del Kali Yuga dejan de haber parámetros en el exterior y el sujeto debe buscar los parámetros en su interior, en sí mismo. En eso consiste la propuesta del Kali Yuga. En esta época aparece Pitágoras. ¿Y cómo aparece Pitágoras en este mundo? Como todos los individuos que aparecen desde el sí mismo, combatiendo. Pitágoras aparece como un luchador de Pancracio, que era una antigua arte marcial griega, en donde se enseñaba a la personalidad a combatir. Aquí ya, como todos los iniciados, cuyas vidas son a contracorriente de la cultura, fijémonos que el espejismo cultural, ¿cómo lo representaría a Pitágoras? Como un matemático abstracto que se ocupa de las cosas que no se ven. Era un luchador. Aparece como un luchador, como un artista marcial. Aparece como señor de su propio cuerpo. Y desde ahí va hacia lo demás. Desde graduarse como guerrero, se inicia en el conocimiento de la música, de la armonía y de los símbolos matemáticos. Pero de la matemática en sentido antiguo. La matemática en sentido antiguo incluía la aritmética, la geometría y la esférica, que era el movimiento de los astros. Fijémonos la profundidad de la disciplina antigua de las matemáticas, que era una disciplina iniciática, o sea, aritmética, geometría y esférica. 3 niveles. ¿A qué remiten los 3 niveles? Siempre que aparecen en una disciplina preiniciática: personalidad, alma y espíritu. Entonces, la aritmética, ¿para quién era? Para la personalidad. Era la disciplina para la personalidad. La geometría, ¿a quién estaba dirigida? Al alma. Y la esférica, o el movimiento de los astros, era la disciplina para el espíritu, para el sí mismo. Fijémonos en la exactitud
de la enseñanza de la matemática iniciática. Pues fíjate, la personalidad, en términos de qué piensa, números. La personalidad siempre va a los números. Entonces, bueno, aritmética. Le da lo que necesita. El alma, ¿qué busca? La armonía. Por lo tanto, ¿qué se le da? La geometría sagrada. Para que el alma llegue a lo que quiere llegar. Y al espíritu, ¿qué se le da? La esférica. Esta disciplina de la esférica, que era la más elevada de todas, correspondía con la antigua enseñanza de que el espíritu es una esfera, en esencia. El espíritu en el origen es una esfera y por lo tanto permanecer igual a sí mismo implica graduarse en la disciplina de la esférica. En la antigua iniciación polar de Hiperbórea se menciona que los espíritus que no eran de este universo entran a este universo en la forma de esferas y que en determinado punto acontece una reversión. O sea, en las esferas que eran perfectas en sí mismas, se exterioriza un punto, que es el punto de reversión, a partir del cual todo lo que estaba dentro de la esfera sale afuera y se revierte, se manifiesta en este universo en la forma del microcosmos, que es el cuerpo humano tal cual lo conocemos. Esto quiere decir que el microcosmos, que es el cuerpo humano, es el espíritu revertido, o sea, es la reversión del espíritu. Y por lo tanto, la disciplina de la esférica apuntaba precisamente a que todo lo que está revertido en términos de personalidad y alma vuelva a su origen, que es la esfera. Por eso un gran iniciado en Europa, Leonardo da Vinci, una de sus obras más absolutas es lo que se denomina El hombre de Vitruvio. ¿Y qué es el hombre de Vitruvio? Todos de alguna manera recordamos esa imagen. El hombre de Vitruvio es el microcosmos extendido que está dentro de un cuadrado y de una esfera. Quiere decir que es la propuesta de Leonardo, iniciado en la antigua disciplina de la esférica, que provenía del gran Pitágoras. Era la propuesta para que la personalidad, el cuerpo, y el alma, el cuadrado, desemboquen en el espíritu, en la esfera. En ello radicaba la propuesta maestra de la esférica.
Hoy todo lo que es la física cuántica llega a vislumbrar apenas lo que en esta disciplina antigua de la matemática iniciática ya se enseñaba. En el hombre de Vitruvio está la propuesta maestra de que la personalidad y el alma estén dentro y en armonía del ámbito del sí mismo. Eso es el hombre de Vitruvio. La cuarta disciplina de esa matemática, que estaba más allá de la esférica, era la armonía musical, lo que después Platón citaba como la música de las esferas, que es el movimiento que hacen las esferas en su realidad, el cual se percibe desde el sí mismo como música. Aquí ya vemos que todo lo que Platón menciona en su obra, las esferas en el banquete, la esfera como el origen del espíritu, que lo pronuncia en el banquete, lo que estaba antes de la diferenciación de los sexos, que era la esfera, el hombre total, la música de las esferas y los conceptos de inmortalidad provienen de Pitágoras. Quiere decir que el platonismo es una recapitulación del pitagorismo, que es anterior. A Pitágoras se lo remite a la época arcaica, o sea, antes de la clásica. Es un personaje que se pierde en el origen de la Grecia clásica, o sea, es pre-griego clásico. Hay referencias vagas, como con todos los individuos interesantes, ya que en sí el paso de los iniciados por la evolución humana desdibuja los registros. O sea, siempre que se quiere hacer una investigación histórica sobre el paso de un iniciado por este mundo, nos encontramos con el mismo tema. La historia se desdibuja. ¿Y por qué? Porque la cultura no la puede apresar y transformarlo en un objeto cultural, ya que el iniciado es más grande que la cultura en la cual nace. El iniciado es más grande que el tiempo que le toca vivir y trasciende el espacio de su propia encarnación. Eso es parte de la enseñanza. De allí que un iniciado es indefinible, porque no puede ser fagocitado desde ningún registro cultural. A lo sumo, lo que llegan los registros culturales en relación a los iniciados es a plantear paradojas, ya sea históricas o de enseñanza. Pero la paradoja es el testimonio que implica que el iniciado ha triunfado sobre la época en la cual le tocó vivir. El triunfo sobre la época. El triunfo de la voluntad sobre el fatum y el destino de la época. En la modernidad, el pitagorismo se recapitula al revés. Se recapitula desde el espejismo cultural. Por lo tanto, vos fíjate, un matemático hoy
se lo considera un intelectual. Es alguien que no domina su cuerpo, que no tiene una maestría en lo físico y que se dedica a saber las fórmulas, los teoremas, los movimientos de los astros, y que es desbordado por las situaciones emocionales, por ejemplo. O sea, todo lo contrario a lo que era Pitágoras. El arquetipo del científico de guardapolvo, que es un genio intelectual, que es un virtuoso intelectual, no digamos genio porque genialidad es otra cosa. El científico como virtuoso intelectual, que no es señor de sus emociones ni de su cuerpo, es el espejismo de la época actual. En la antigüedad esto no era así. En la mentalidad antigua se partía desde el sí mismo. Y se debían crear embajadas en la personalidad y en el alma. O sea, se debían crear embajadas del sí mismo en lo corporal, en lo emocional y en los pensamientos. O sea, el cuerpo debía ser ágil y bello, con connotaciones del sí mismo. Debía estar sano, porque la salud es la característica de sí mismo. En el plano de las emociones, debía estar presente la felicidad. Como decían los griegos, la dicha, la felicidad y la bienaventuranza, que eran las embajadas del sí mismo en el reino de las emociones. Y finalmente en los pensamientos debía haber serenidad y paz, que eran los atributos del conocimiento cuando deviene en sabiduría. Esos eran los equivalentes en la personalidad. Los equivalentes en el alma, habíamos mencionado que eran la ataraxia, o sea, la imperturbabilidad, y el acceso a la sabiduría milenaria, ya que únicamente puede tener acceso a la sabiduría de los milenios la ataraxia, o sea, la imperturbabilidad. Imagínate si una personalidad se desajusta y se traumatiza por lo que puede vivir en una encarnación, que son entre 50 y 70 años. Imagínate si pudiera tener acceso desde esa misma personalidad al registro de milenios. Imposible. Si no puede tolerar el acontecer de 70 años, imagínate si tuviera acceso a los milenios. Entonces, ¿desde dónde se puede tener acceso a esos registros? Únicamente desde la ataraxia, desde la imperturbabilidad. Desde haber llegado a un lugar imperturbable, neutro, de tal manera de que lo que se vea no provoca ni traumas ni desajustes. En eso están los equivalentes. En el mundo antiguo, el conocimiento debía asimilarse poco a poco, gota a gota. Entonces, primero estaba la práctica en la educación clásica.
y después estaba el conocimiento. Cuando alguien practicaba lo suficiente para purificarse a sí mismo, se le daba un conocimiento nuevo. De esa manera el conocimiento no desajustaba, porque el individuo ya había hecho el trabajo de purificación previo para recibir el conocimiento nuevo. Fíjate que hoy en el sistema educativo, ¿qué se hace? Exactamente lo contrario. Hoy se le da al sujeto el conocimiento de entrada, sin que el sujeto haga una purificación y una práctica por sí mismo. Por lo tanto, todo el conocimiento que se le da al sujeto en la educación o no le sirve para nada o lo desajusta. Sencillamente porque no lo puede utilizar como referencia de su propia realidad. Al no haber una praxis y una ascesis, o sea, una ascesis propia. Es muy interesante lo que se dice que cualquier persona hoy que termina la escuela primaria tiene más conocimientos que Sócrates y que Pitágoras. Entonces, ¿cómo puede ser? ¿Sí? En términos de conocimiento, un individuo que egresa de la escuela primaria hoy con 12 años tiene más conocimiento en su interior como conocimiento que lo que tuvieron Sócrates y Pitágoras en toda su vida. Ahora, ¿le sirve ese conocimiento al sujeto que se le da en la educación? ¿Es estratégico? Ese es otro cantar. Porque tanto Pitágoras como Sócrates, el concepto de la sabiduría en la antigüedad no partía del conocimiento. La inteligencia partía del vacío. Es otra cosa. Por eso skole, que es la etimología de la palabra escuela en griego, significa lugar de ocio y de esparcimiento. Ya que únicamente desde el ocio y desde el esparcimiento, o sea, desde un lugar vacío y desde un tiempo libre, se puede tener acceso desde el sujeto al aprendizaje. Si vos te fijas en la historia, los grandes inventores generalmente eran grandes ociosos. Tenían espacio y tiempo libre. Y descubrían las cosas, generalmente, desde ese espacio y desde ese tiempo libres. Esa es una propuesta que viene desde la antigüedad. Que el sujeto manifieste en su vida su propio skole, o sea, su propia escuela, que es su propio lugar y tiempo de esparcimiento y de ocio. Esa es una propuesta maestra desde el sí mismo, vigente en la antigüedad hasta el día de hoy. Las propuestas maestras no tienen tiempo. Son aplicables a cualquier tiempo. Por eso son maestras. Vamos a orientar el final de la reunión hacia los estoicos. En este caso, otro gran personaje. Hablamos de Pitágoras,
Ahora vamos a hablar de Epícteto. Epícteto dejó recopiladas sus enseñanzas en un manual que se llama así, Manual de Epícteto. Este manual, punto de referencia de la escuela estoica, ya que habíamos dicho que los estoicos tienen pequeñas frases que los guían durante toda su vida, durante todo su día, ya que siempre había que leer una frase, una máxima, que era breve, sintética, y desde esa síntesis intentar llevarla a la práctica en el día a día. Eso era la disciplina de los estoicos. Este manual de Epícteto tiene principios prácticos de observación de sí mismo e ideas generales para llevar a la práctica. Por ejemplo, ante cualquier hecho de la vida, el sujeto debe preguntarse: si está en tus manos lo que sucede o no está en tus manos. ¿Qué quiere decir esto? Esta expresión del manual de Epícteto, preguntarse ante lo que te viene en el devenir, en la vida, si está en tus manos o no está en tus manos, la expresión griega literalmente significa: ¿está en nosotros o no está en nosotros esto que me viene de afuera como situación de vida? ¿A dónde apunta esta orientación del manual de Epícteto? A diferenciar lo propio de lo que no lo es. Epícteto nos está diciendo: esta situación de vida en la cual estoy envuelto en este momento, ¿es propia o no es propia? ¿La generé yo desde mi realidad o estoy envuelto en esta situación por situaciones que no son propias desde mí? Por ejemplo, una cuestión familiar, del arquetipo familia, en la cual me veo envuelto en ese argumento arquetípico. Una cuestión de la vida de relación en el trabajo, por el hecho de convivir 8 horas en un trabajo con personas que yo no hubiera elegido convivir, pero me toca, y me veo envuelto en una situación. ¿Eso está en nuestras manos o no está en nuestras manos? Fíjate, no. Porque si vos no elegiste esa situación desde lo propio, quiere decir que no está en tus manos. Fíjate que preguntarte eso ya te orienta de entrada. A continuación, Epícteto te dice en ese manual que podés ocuparte de lo que está en tus manos. Y aquí viene una propuesta enorme. Porque parece una obviedad lo que te dice. Pero son las obviedades pronunciadas desde el sí mismo. En los ejemplos que dimos, por ejemplo, un drama familiar o un conflicto laboral, que son situaciones que no están en nuestras manos, ¿qué hay que hacer para poder resolverlas? Apropiarnos de esas situaciones.
que pasen de no estar en nuestras manos a estar en nuestras manos. O sea, inocular a esas situaciones nuestra imagen y semejanza. Dotar a esas situaciones de embajadas del sí mismo y que eso empiecen a ser puntos de apoyo para que eso que no estaba en nuestras manos esté en nuestras manos. ¿Qué significa en nuestras manos? En manos del sí mismo. Quiere decir que ante una situación ajena, el desafío es hacerla propia. Primero, reconocer lo propio de lo ajeno. Si la situación es propia o me viene de otro lugar que no es propio. Es hombre, conócete a ti mismo. La primera propuesta. La segunda propuesta de Epícteto es posterior. Es para el hombre que se conoce a sí mismo, que se tiene que probar a sí mismo en las situaciones de la vida que son ajenas. De tal manera de saturar a las situaciones ajenas con presencia propia, para que finalmente estén en nuestras manos. Otra vez el viento. Como decíamos al principio de la reunión, el viento habla en su silbido para ser escuchado. Quien escucha al viento deja el futuro libre de tempestades. Como dijo un gran filósofo, Emerson, permanezcamos en silencio para escuchar el susurro de los dioses. Propuesta para la personalidad y el alma: permanecer en silencio, acallando los ruidos internos que no son propios, para desde lo propio, que es permanecer y en silencio, escuchar el susurro de los dioses, la voz del sí mismo. Epícteto decía que el ser humano no sufre por los hechos, que en griego se llamaba pragmata, de ahí viene la palabra pragmático. Sino que el ser humano sufre por las representaciones que tiene de los hechos, que en griego se denomina fantasmata. De ahí viene la palabra fantasma. Epícteto decía que la personalidad no tiene contacto directo con las cosas, sino que en la personalidad y en el alma lo que quedan son representaciones de las cosas. El ser humano no sufre por la pragmata, por los hechos, por lo real.
sino por el fantasmata, por la representación, por el fantasma, que es algo que no tiene existencia en lo real, sino en lo imaginario. De ahí que en la psicología se menciona que hay que ir más allá del fantasma para el fin del análisis. O sea, hay que ir más allá del fantasmata, de lo que el registro imaginario a través del plexo solar se imagina de cómo son las cosas, que son representaciones imaginarias, fantasmáticas, irreales. Únicamente el sujeto puede situarse más allá del fantasmata, del plexo solar, de la representación imaginaria. ¿Por qué, por ejemplo, a los seres humanos les atrae tanto las películas de fantasmas? ¿Desde qué lugar son atraídos? Desde su propio fantasmata, o sea, desde su propio plexo solar. Es una advertencia del sujeto, en el que el sujeto le dice a la personalidad: si seguís interpretando la vida en términos imaginarios, de fantasmata, de representaciones imaginarias, si seguís no escuchando a lo real y quedándote con lo imaginario, te vas a transformar en esto, en un fantasma. En realidad la personalidad ya es un fantasma en la vida, lo que pasa es que no lo sabe. En las películas de fantasmas, lo que se ve es que el fantasma, cuando toma conciencia de sí, de que es un fantasma, cuando se muere. Pero en realidad ya era un fantasma desde antes, mientras estaba vivo. Lo que pasa es que al estar vivo no se daba cuenta de que era un fantasma. A eso apuntaba la contundencia de las escuelas de misterio. Con la frase inmortal que decía: sé un espíritu, no un fantasma. Esa era la propuesta para la vida. Ser un espíritu en la vida, triunfante, y no pasar por la vida como un fantasma. Quizá toda esa propuesta está en El viento. O sea que fijémonos que en todas las películas de fantasmas se escucha muy fuerte el sonido del viento. El viento tiene que manifestarse de esa manera ante alguien que es un fantasma, que no escucha y que no es. Cuando el sujeto disuelve al fantasma, se hace cargo de su propia realidad y la genera, se hace un aliado del viento. Y como decían los antiguos, cabalga el viento. Los antiguos conquistadores, guerreros sagrados, se decía que cabalgaban el viento. O
sea, tenían al viento como aliados, porque estaban en el sí mismo. Así que hagamos nuestra esa propuesta de las antiguas escuelas de misterio. Sé un espíritu, no un fantasma. Y que el viento sea un aliado. Para siempre. Muchas gracias por estar.